La manera en que percibimos el mundo determina nuestra felicidad y bienestar, más que los eventos o circunstancias externas en sí mismos. Esta idea es fundamental para comprender el estoicismo, ya que se centra en la capacidad humana para ejercer control sobre sus juicios y reacciones frente a lo que sucede en la vida. Los estoicos creían que la clave para vivir una vida plena y en paz radicaba en esta habilidad de controlar nuestra percepción. Virtud como fuente de felicidad. En el estoicismo, el concepto de virtud es central. No se refiere simplemente a ser una persona moral o a hacer lo correcto en un sentido ético tradicional, sino que significa algo más profundo. Para los estoicos, la virtud es vivir en armonía con la naturaleza, lo que implica actuar de acuerdo con la razón y en consonancia con el orden natural del universo. Esta idea tiene implicaciones profundas, ya que los estoicos consideran que todo en el universo tiene un orden racional y que vivir bien significa ajustarse a este orden. ¿Qué es la virtud estoica? El estoicismo sostiene que la virtud se basa en 4 principios fundamentales conocidos como las virtudes cardinales. 1. Justicia, hacer lo correcto en nuestras interacciones con los demás, siendo justos, honestos y ecuánimes. 2. Sabiduría, el conocimiento de lo que es bueno, malo o indiferente, así como saber aplicar este conocimiento en la vida diaria. 3. Coraje, ser valiente frente a la adversidad y mantener la serenidad en situaciones difíciles, sin dejar que el miedo dicte nuestras acciones. 4. Templanza, el autocontrol y la moderación, evitando los excesos y los placeres que nos desvían del verdadero propósito de la vida. Para los estoicos, la felicidad no depende de circunstancias externas como la riqueza, la salud o el estatus social, sino de cómo una persona se comporta y responde a estos factores externos. En otras palabras, la felicidad proviene de la virtud, es decir, de vivir conforme a la razón y actuar de manera virtuosa en todas las situaciones. De esta manera, un estoico puede ser feliz incluso en las peores circunstancias, porque su felicidad no está ligada a cosas externas, sino a su propia capacidad de actuar conforme a la virtud. Esto también implica que, para un estoico, el bienestar no está en obtener cosas materiales o cumplir con expectativas sociales, sino en desarrollar una mente fuerte y una voluntad alineada con la naturaleza racional del universo. Así, una persona puede ser pobre, enferma o incluso enfrentar situaciones difíciles, pero si actúa con virtud, esa persona sigue siendo feliz. El poder de la percepción. Uno de los principios más importantes del estoicismo es que no son los eventos en sí mismos los que causan sufrimiento o alegría, sino nuestra percepción de ellos. Esta es una lección poderosa porque cambia por completo cómo pensamos sobre los desafíos y dificultades en la vida. Para los estoicos, la percepción es la clave. Si podemos controlar cómo vemos los eventos externos, también podemos controlar nuestras emociones y reacciones. Este principio fue resumido magistralmente por Epicteto cuando dijo: los hombres se perturban no por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Este pensamiento subraya que no son los eventos externos los que nos afectan, sino cómo los interpretamos y respondemos a ellos. Ejemplo práctico. Consideremos el ejemplo de una persona que ha sido despedida de su trabajo. A primera vista, este puede parecer un evento negativo. Naturalmente, la persona puede sentirse triste, frustrada o enojada. Pero, según los estoicos, estas emociones no provienen del hecho de haber sido despedida, sino de la interpretación que la persona hace de ese evento. Si una persona ve este despido como un fracaso personal, es probable que experimente sentimientos de angustia y autocrítica. Pero, si adopta una perspectiva estoica, podría ver el despido como una oportunidad para empezar de nuevo, adquirir nuevas habilidades o encontrar un trabajo más alineado con sus valores. El estoicismo nos enseña a reevaluar nuestras percepciones y a cuestionar nuestras reacciones automáticas. En lugar de ver las cosas desde una perspectiva emocional, el estoico entrenado toma distancia y evalúa la situación desde un punto de vista racional. ¿Es realmente el despido algo malo? ¿Es el fin de su carrera o simplemente un nuevo comienzo? Al modificar la forma en que interpretamos las circunstancias, podemos liberar nuestras emociones negativas y afrontar la situación con calma y claridad. Control interno versus control externo. Para los estoicos, la vida se divide en 2 categorías principales: lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está.
Este concepto es clave para comprender cómo los estoicos lograban mantener la serenidad en las situaciones más difíciles. Lo que está bajo nuestro control. Los estoicos creían que solo nuestras propias acciones y pensamientos están completamente bajo nuestro control. Esto incluye nuestras opiniones, deseos, aversiones y decisiones. Estas son las cosas sobre las cuales podemos influir directamente. Es decir, aunque no podemos cambiar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos control sobre cómo respondemos a esas circunstancias. Lo que está fuera de nuestro control. Todo lo demás, como el cuerpo, la riqueza, la fama, el clima o la muerte, está fuera de nuestro control. Estos son factores externos que no podemos cambiar ni influir. Intentar controlar estas cosas es una fuente segura de sufrimiento, ya que nos lleva a luchar contra fuerzas que están más allá de nuestra influencia. Este concepto es increíblemente liberador. Al aceptar que hay cosas que simplemente no podemos controlar, podemos dejar de luchar contra lo inevitable y, en lugar de ello, concentrar nuestras energías en lo que sí podemos cambiar, nuestra actitud y nuestras acciones. Ejemplo moderno. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento de tráfico. Una persona que no sigue los principios estoicos podría frustrarse, gritar, tocar la bocina o dejar que el estrés le arruine el día. Pero el estoico sabe que el tráfico está completamente fuera de su control y que frustrarse no cambiará la situación. En lugar de malgastar su energía en algo que no puede cambiar, un estoico se concentraría en mantener la calma y quizás aprovecharía el tiempo para escuchar un audiolibro interesante, reflexionar o practicar la paciencia. El libre albedrío y el dominio de la razón. En el corazón del pensamiento estoico está la idea del libre albedrío. Para los estoicos, el libre albedrío es la capacidad humana para elegir cómo interpretar y reaccionar ante las circunstancias. Esto significa que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre tenemos control sobre cómo respondemos. Esta idea es el núcleo de la libertad estoica. Epicteto, en sus enseñanzas, introdujo este concepto como la mayor fortaleza del ser humano. Incluso si estamos enfrentando situaciones extremas, como Epicteto, quien fue esclavo, podemos preservar nuestra libertad interior eligiendo cómo pensamos sobre esos eventos y cómo respondemos a ellos. Nadie puede quitarte tu capacidad de decidir cómo te sientes y cómo actúas. Ejemplo en situaciones difíciles. Un buen ejemplo sería una situación en la que alguien nos trata injustamente. Podríamos reaccionar con ira, resentimiento o deseo de venganza. Pero para un estoico, la respuesta adecuada es recordar que la acción de la otra persona está fuera de nuestro control, mientras que nuestra reacción está completamente bajo nuestro control. Un estoico elegiría responder de manera razonada, quizás con paciencia o comprensión, en lugar de dejarse llevar por emociones destructivas. Ejemplo de vida estoica: serenidad frente a la adversidad. Uno de los principios más admirables del estoicismo es su enfoque en la serenidad frente a la adversidad. Los estoicos no niegan la realidad de las emociones humanas, pero enseñan que no debemos dejarnos dominar por ellas. Por ejemplo, si un estoico enfrenta una enfermedad grave, no se desesperará. Aceptará que la enfermedad es parte de la vida y que está fuera de su control. Lo que está en su poder es cómo responde a esa enfermedad. Si elige enfrentarlo con coraje, dignidad y aceptación, sigue siendo virtuoso. Marco Aurelio, uno de los estoicos más famosos, resumió este punto al decir: la muerte es un proceso natural, y temerla no tiene sentido. La muerte, como otras adversidades, es inevitable. Un estoico acepta este hecho y, en lugar de temerla o resistirla, se enfoca en vivir bien mientras esté vivo, actuando con virtud y razón. Resignación activa: aceptar lo que no podemos cambiar. El estoicismo no promueve una resignación pasiva, sino una resignación activa. Esto significa aceptar aquello que no podemos cambiar y dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos influir. En lugar de luchar contra la realidad, un estoico trabaja con ella. Por ejemplo, si un evento desafortunado ocurre, el estoico no se rendirá ni se sentirá víctima. En cambio, buscará la mejor manera de responder proactivamente a esa situación. Conclusión. En resumen, el estoicismo enseña que la verdadera felicidad se encuentra en la virtud, es decir, en vivir de acuerdo con la razón y actuar de manera virtuosa en todas las situaciones.
Esta virtud nos permite dominar nuestras emociones y vivir una vida más serena y equilibrada. A través del dominio de nuestras percepciones, el enfoque en lo que podemos controlar y la práctica del libre albedrío, el estoicismo nos brinda una poderosa herramienta para enfrentar la vida con sabiduría y paz interior, sin ser esclavos de las circunstancias externas.